Entonces ahí primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no he saludado aún y saludar a los que están viendo el video, ¿verdad? Para la clase de hoy, entonces vamos a ver un poco de la parte de fuerzas magnéticas, cómo se aplican, ¿verdad? Tanto para partículas como para líneas de corriente. Ok, entonces voy aquí lo primero. Bueno, ahí antes de iniciar las cosas, antes de iniciar las cosas, estaba resolviendo algunas dudas de la parte de la tarea. Entonces, aquí voy a empezar. Entonces, quitando un poco eso para agregar lo que sería el chat y los participantes. ¿Ok? Bueno, entonces, de esta manera ya iniciamos, bueno, ya anteriormente habíamos iniciado la segunda parte del curso, que era la parte de electrodinámica. Y bueno, para entender lo que sería el campo magnético y fuerzas magnéticas, vamos a ver que no lo podemos sacar para partículas estáticas. ¿Ok? Sino lo que tenemos acá son partículas en movimiento. Ok, esas son las que van a generar una fuerza magnética. Ok. Entonces, se puede decir que, ok, ya vimos la parte importante o la parte básica de electricidad y vamos a empezar con la parte de magnetismo. Ok. Primero que todo, nosotros vamos a decir que un campo magnético es vectorial, ¿verdad? Al igual que un campo eléctrico. Solo que ahora vamos a usar una B para indicar que es un campo magnético. ¿Ok? Y el campo magnético se utilizan como unidades lo que serían los Tesla. ¿Ok? Ya una magnitud de un Tesla en un campo magnético es una magnitud sumamente alta. ¿Ok? Esos, digamos, esos valores se pueden conseguir, digamos, con lo que sería el campo magnético. Todos saben lo que es un resonador magnético nuclear. Compañeros, compañeras. No, profe. ¿No han visto Doctor House o cosas de esas? No, profe, De en mi caso no. médicos. No, Dave. Me suena, pero no estoy seguro de lo que sea. Vamos a... Okay. Apuesto que cuando vean lo que es un resonador magnético de una imagen, ya saben lo que es. ¿Se han visto este coso? Ve, profe, ahora con una imagen, sí, ya Ese aparato. sé qué es, sí. Sí. Hasta en películas de policías y todo siempre salen. Ok. Bueno, por ahí. Básicamente, cuando usted está en un resonador magnético, esto no es otra cosa sino una bobina de material superconductor.
¿Ok? Ahorita no vamos a ver las fuentes de campo magnético, eso lo vemos la otra semana. Esta semana vamos a ver cómo funciona un campo magnético. ¿Ok? Acá, básicamente es una bobina de un material superconductor y por eso es tan caro. Porque para poder mantener ese material superconductor, por lo general, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué temperatura se necesita? Para tener un material superconductor. ¿Se acuerdan cómo era la resistividad? Como función de la temperatura. Sí, que a menor temperatura, a menor la resistividad. Ok. Para un superconductor, la resistividad es 0 hasta que llegamos a una temperatura crítica. Más allá de esa temperatura, simplemente tenemos otra resistividad. ¿Ok? Entonces, digamos, esto es interesante para los ingenieros en ese sentido. Ok, para poder mantener eso, entonces tengo que hacer un sistema de enfriamiento bastante grande acá. Y si no me equivoco, ¿qué era lo que usaban? Creo que era helio líquido para mantener la temperatura de ese superconductor. ¿Ya? Y ahí pasan corrientes enormes, corrientes eléctricas enormes para poder generar esos campos magnéticos. Ok, entonces aquí básicamente el superconductor lo que va a hacer es que cuando usted tiene alguna parte del cuerpo que quiera observarla ahí o algo así, en realidad lo que hace es que, bueno, solamente el campo magnético solamente va a interactuar en cargas en movimiento. En este caso, la carga en movimiento con la que va a interactuar va a ser con, con los protones que tienen el hidrógeno. Por eso el campo magnético se ocupa, por lo general va de 1 a 3 teslas. Y eso es un campo que interacciona con el spin. ¿Saben lo que es el spin? Compañeros, compañeras. Era, si mal no me equivoco, son como, vamos a ver, Eso lo va a han ser un visto en dígito. química. Sí, sí, que es como una cosa así. Más un medio o menos un medio. Bueno, Ajá. Bueno, hay diferentes tipos. en realidad lo que hace, sí, en realidad hay diferentes valores y todo eso, pero para diferentes partículas subatómicas. En el caso de los electrones es un medio menos un medio y más un medio. Bueno, en realidad es que el protón va a estar girando sobre su propia órbita. Algo lo podemos ver para imaginárnoslo. Es como la Tierra que está girando, ¿verdad? Dando vueltas sobre su propia órbita. Entonces, la dirección hacia donde está dando vueltas, ese es el spin. ¿Ok? Esta dirección. Por ejemplo, si estuviera dando vueltas en dirección contraria, entonces tendría un spin para abajo. ¿Ya? Y aquí, entonces, va a interaccionar, como para que sepan cómo funciona ese aparato. Lo que hace es que los diferentes átomos de hidrógeno, ¿verdad? No solo los electrones tienen spin, sino todas las partículas subatómicas. En el caso de los protones, entonces, va a interaccionar con el protón del hidrógeno y va a hacer que todos se alineen, que todos los hidrógenos se alineen. Por eso es por lo que a la persona que está acostada ahí,
se le inyecta un poco, creo que es glucosa, si no me equivoco, un poquillo de glucosa o una cuestión así. Y entonces hace que esa, digamos, esa cadena vaya, digamos, donde hay algún tumor, eso absorbe mucha glucosa. Entonces lo que hace básicamente es que, ok, ahí yo voy a tener entonces los espines y empiezo a tirarlo en radiofrecuencias. O sea, enciendo el aparato, me tira este campo magnético, lo enciendo y lo apago, lo enciendo y lo apago. Eso va a hacer que los espines, en el momento en que están encendidos, se alineen y en el momento en que se apaga, vuelven a su estado original. Y eso, ¿verdad? Ese movimiento de las cargas, entonces me va a mandar una onda electromagnética que con estas ondas, entonces yo puedo sacar una imagenología de las cosas. De utilizar técnicas computacionales y técnicas de imagen para poder interpretar esas ondas. Y por eso es por lo que se ve una resonancia magnética. ¿Quedó claro un poco el funcionamiento? Sí, profe. Así, muy, muy básico de esto. ¿Ok? Entonces, bueno, para eso, entonces vamos a usar campos magnéticos muy potentes, ¿verdad? Estamos hablando que es de 1 a 3 telas. El campo magnético de la Tierra creo que anda entre 25 y 50 microtelas. O sea, prácticamente nada. ¿Ok? También se utiliza el Gauss para el campo magnético, porque como son cuestiones tan pequeñas, entonces, bueno, vamos a ver una cosa. Ajá. ¿De? ¿No es aquí cómo era cuánto es un Gauss? Ajá. Un Gauss son 10 a la menos 4 telas. ¿Ok? Entonces esto está más relacionado un poco con los valores de campo magnético en lo que sería la Tierra. ¿Ok? Eso como para que tengan un poco la idea, ay, perdón, para que tengan un poco la idea de lo que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco del magnetismo. Magnetismo, ya todos han jugado con imanes, todos tienen imanes en la refrigeradora de su casa o en algún lugar, ¿verdad? Algún juego de ajedrez o lo que sea. Ahí van a tener algunos imanes. Entonces, acá, bueno, sabemos que los imanes, a diferencia de las cargas, ¿verdad? Los imanes no son cargas eléctricas, sino en realidad son, en realidad un imán se hace a partir de lo que se llaman los dominios magnéticos. Eso significa que cuando nosotros tenemos un material, gracias a esos espines y a las orientaciones que tenemos ahí de los cristales, entonces el campo magnético va a ir de diferentes maneras. Voy a ir un momentito aquí a internet si quiere, como para que esto no vamos
a entrar mucho. No vamos a entrar mucho en este tema, sino que simplemente vamos a ver un poco lo que son los dos. Ya, como para que ustedes tengan una idea. En realidad el libro ni siquiera habla de eso. Ni siquiera habla mucho al respecto. Bueno, cuando nosotros tenemos algún material, ¿ok? Gracias al movimiento de los espines y esas cosas, ¿ok? Vamos a tener entonces direcciones de los momentos magnéticos. Por lo tanto, un material puede tener distintas orientaciones magnéticas en su interior. Por lo tanto, si tiene distintas orientaciones, entonces el campo magnético por lo general llega a ser cero. En el caso de los imanes, lo que hacen es que los dominios magnéticos todos están orientados en una misma dirección. De ahí es de donde se generan esos imanes. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, profe. Compañeros, compañeras. Como para que tengan un poco la idea al respecto. Ah, bueno, importante ahí, bueno, no es tan importante, pero sí es bueno. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen que pase si se hacen un tatuaje y necesitan hacerse ¿cómo es que se llama? Si se hacen un tatuaje y necesitan hacerse una resonancia magnética. ¿No se tiene que poner algo para cubrir el tatuaje? No, Eh, no, porque el campo magnético pasa todo. mm, ¿Habían escuchado algo de los tatuajes y los campos magnéticos? La verdad es no, que no, profe. sí, no. No. Ok, No, profe. No, no. esa es una desventaja de los tatuajes. Bueno, no todos. Ahora hay Profe, diferentes tintas, ¿sí? ¿no es cierto que como en un efecto magnético, se trata como de separar las partículas de tinta para que ese cuerpo las vaya curando? No tanto. ¿Se han escuchado de digamos, cuál es la última tecnología bueno, no sé si conocerán un poco al respecto. ¿Cuál es la última tecnología que hay en cocinas? Que esos son varios de los temas que vamos a ver acá. ¿Cuál es la última tecnología en cocinas? No sabría decirle, profe. Profe, creo que estoy equivocado, pero no es vitrocerámica o algo así, o ando muy perdido. Esa es un poco vieja. Esa es la que tengo yo. Esa me la compré hace poco, pero esa ya es vieja. Es una como que está promocionando el ICE. Ajá. Oye, a mí me llegó un mensaje de eso. Ok. De inducción electromagnética. Sí, de inducción. Ujú. Ok. ¿Qué es lo que hace una cocina de inducción electromagnética? Digamos, son la última tecnología, pero esto ya se conoce desde los años 60 o por ahí. Bueno, básicamente lo que hacemos acá es que donde está el disco, entonces nosotros vamos a generar acá un campo magnético. Ese campo magnético, por eso esa cocina no se calienta. ¿Ok? Y solamente funciona con ollas de hierro. ¿Ok? Entonces, el campo magnético empieza a interactuar con las partículas de hierro, ¿ok? Y eso hace que se empiece a calentar. ¿Ok? Vamos a ver un poco. Ahí voy a abrir un toquecito en YouTube.
Más que todo es como, ¿verdad? Lo que quiero es como hacerles una pequeña introducción a varios de los temas que vamos a ir viendo. Profe, Eso, esas, ajá, perdón, esas cocinas entonces solo funcionan como con ollas de hierro. sí, Entonces por ahí va la relación con los tatuajes y los pigmentos. Es que hay unos pigmentos que ajá, contienen hierro, bueno, óxido de hierro. el negro Ajá, principalmente usa óxido de hierro, ¿sí? sí, que es para que genere como más pigmentación, que sea mucho más pigmentado. Mm, qué curioso eso. Ah, vamos a ver, inducción electromagnética, no, lo que quiero es, no, vamos a ver, taller de calentamiento por inducción, sí, eso es lo que quiero ver, pero bueno. Inducción electromagnética. Voy a poner cualquiera de calentamiento. Este puede ser. Bueno, vamos a ver. Ahí tengo. No me interesa el aparato, sino simplemente quiero ver el efecto. Ok. Vean acá. Esto se les parece a lo que les estaba hablando que hay dentro de un resonador magnético. Una bobina. Una bobina. Eso es una resonancia magnética. Nada más que tiene una corriente muy alta. Entonces vea que él, aunque esté pasando corriente, él metió el dedo y nada pasó. Pero ¿qué pasa si ahí tenemos una corriente alta y ponemos un metal? Esto ocurre en tiempos sumamente pequeños, si tenemos un buen campo magnético. ¿Ven cómo cambia el color? Sí, ¿Ok? rojo, rojo. Ajá. Entonces, digamos, en el asunto de los tatuajes, por eso hay que tener cuidado del tipo de pigmentación que se usa y cosas así. Porque ve ahí que con solo meterlo ya se empieza a ver, ya empieza a verse otro color. Y al ratito ya se vuelve rojo vivo. ¿Ok? Entonces ahí cualquier cosa de hierro que ustedes pongan, de eso va a tener un calentamiento enorme. Ahí con solo ver el color ya sabemos que la temperatura es bastante alta. Estamos hablando, pueden ser más de 200 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede en esos casos. Sí, ¿se habían escuchado de eso o no? No, profe, primera vez. Sí, profe, primera Profe, vez, yo de sí. los tatuajes no, pero sí tenía alguna idea de lo de los campos magnéticos. Ok. Bueno, entonces, cuando vamos a hablar un poco de fuerzas magnéticas, sabemos que los campos magnéticos no son como las cargas eléctricas, ¿verdad? Ahí tenemos una diferencia entre campos magnéticos eh, y fuerzas eléctricas. ¿Ok? La gran diferencia que tenemos es que no es una carga puntual. ¿Ok?
sino lo que nosotros tenemos son dominios magnéticos. Por eso es que cuando ustedes agarran un imán cualquiera, ¿okay? Agarran un imán cualquiera y este imán lo parten a la mitad, usted no puede tener solamente un norte y un sur, como las cargas, que tienen una carga positiva y una carga negativa. ¿Ok? En el caso de los imanes, nosotros siempre vamos a tener ambos polos a la vez. Básicamente entonces siempre vamos a tener una pieza magnética con un norte y un sur. Y de acuerdo a eso, entonces el norte va a traer al sur magnético y si yo pongo dos nortes se van a repeler o si pongo dos sur se van a repeler. ¿Ok? Ese es el tipo de fuerzas que tenemos. Tenemos fuerzas de atracción si tenemos dos polos diferentes o fuerzas de repulsión si tenemos el mismo polo. Así que vamos a ver un poco qué sucede en la Tierra. Si yo tengo en la Tierra, por ejemplo, un imán, ¿verdad? El imán siempre va a mostrar el norte terrestre. ¿Cierto? Compañeros, con la brújula, por ejemplo. ¿Cierto, profe? Sí. Ok. Entonces, a esa parte de la brújula que indica el norte de la Tierra, se le llama el polo norte magnético en la brújula. Este sería el norte de la brújula y este sería el sur de la brújula. ¿Está claro? Más que todo porque era el que marcaba hacia el norte. Por eso es por lo que le llamaron el norte, el polo norte. Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, veamos aquí una contradicción. Si el norte de una brújula apunta al norte terrestre, y los campos magnéticos, ¿cómo es? Y los polos opuestos de los campos magnéticos se atraen, entonces, ¿qué significa? Que aquí, que si la Tierra fuera un imán, aquí, ¿qué tendríamos? Un sur. Un sur. Uh-huh. Por eso, el polo norte, digamos, el polo norte de magnético terrestre está al sur geográfico. Y el polo sur magnético terrestre está en el norte geográfico. Sí. Sí, profe, al revés. Exacto. Y eso fue Qué todo. mezcolanza. Sí, eso se vuelve así por la forma en que llamaron a los polos. Entonces, el polo norte es el que indica el norte terrestre, pero eso hace que entonces la Tierra tenga invertidos los polos. ¿Ok? ¿Estamos, compañeros, compañeras? Sí, Sí, profe. Profe, sí. ¿como cuánto tiempo después de que llamaron a los polos se dieron cuenta de eso? No sé cuánto tiempo después, pero digamos, uno, ahorita yo se los explico y tiene sentido, tiene lógica. Pero sí, digamos, el asunto fue que al principio no se conocían, no se sabía nada de los imanes. Eso estamos hablando que se descubrió hace miles de años. Y entonces lo que sí habían encontrado era un mineral que si usted lo hacía tipo aguja, siempre apuntaba en una misma dirección.
siempre. Entonces, de ahí fue que se generaron lo que son las brújulas y, ¿verdad? Hasta lo que conocemos en la actualidad por brújulas, que es lo mismo. Pero sí, esas cuestioncillas. Eso fue lo que sucedió, y cuando ya se analizó un poco más este tipo de materiales, esas eran principalmente ferritas, de ahí, y se empezó a entender más las cosas y qué era lo que pasaba con ellos, etcétera, etcétera. Entonces ya ahora sí se dijo, entonces la Tierra tiene los polos invertidos, los polos magnéticos. ¿Ok? Y lo que les dije, si nosotros rompemos un imán, no necesariamente esta parte del imán será el norte y esta parte será el sur. A veces por el golpe que recibe, se pueden invertir esos polos. ¿Ok? Esas cosas pueden pasar. Entonces, por eso, ya vieron ustedes que los causantes de estos polos son los momentos dipolares. Entonces, por eso es por lo que si yo agarro y golpeo esto y hago que se inviertan los polos en una de las dos partes o en las dos partes, puede que queden al revés, a como estaban anteriormente, ¿verdad? Pero en sí, lo que me interesa acá es saber que si nosotros rompemos un imán, encontramos dos imanes diferentes. Y si lo volvemos a romper, encontramos dos imanes diferentes, y así las veces que nosotros lo hagamos. Por eso es por lo que digo, no existen los monopolos magnéticos en la naturaleza. Se ha intentado ver en ¿cómo es que se llama? En teoría, ¿verdad? En teoría se han hecho algunas suposiciones y cosas, y sí cambia bastante la física como la conocemos si existieran los monopolos magnéticos. Igualmente, para poder conocer un poco esas cosas, es gracias a uno de los experimentos del danés Hans Christian Ørsted, que esta historia decían que, por ejemplo, él intentó llevarlo a la clase y no le funcionó. Eso decían por ahí. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene, si usted tiene una corriente, un cable con una corriente eléctrica, ¿verdad? Digamos que tengo una corriente eléctrica en esta dirección. Entonces, esa corriente eléctrica va a hacer que se genere un campo magnético, digamos, acá en esta dirección. ¿Ok? Va a generar campos magnéticos que le están dando vueltas al cable. ¿Ok? Entre más aleje, menos va a ser lo que se siente del campo magnético, pero ahí siempre está. ¿Ok? El asunto es que, bueno, si usted orienta el cable de tal forma que el norte vaya para allá y usted pone el cable en esa dirección, si este es el norte terrestre, entonces básicamente la aguja no se va a mover. O sea, si usted la sitúa de tal forma que vaya hacia el norte. Usted tendría que situar entonces el cable de tal forma que el norte vaya en la dirección de la corriente o en contra de la corriente. Así, el campo magnético que se genera acá se va a sumar con el campo magnético y me queda como resultado un campo magnético diagonal.
Entonces, el ángulo que se mueve, esto ustedes lo van a ver en el laboratorio, que el campo magnético, ¿verdad? O el ángulo con el que se mueve va a ser la arcotangente de ¿quién? Si ese es el campo magnético de la Tierra, entonces ese es el adyacente. Entonces va a ser el campo magnético del alambre entre el campo magnético de la Tierra. ¿Ok? Entonces ahí uno puede encontrar valores de campos magnéticos considerando esas cosas. O se pueden hacer experimentos para calcular el campo magnético de la Tierra, conociendo diferentes corrientes. Bueno, entonces esa es un poco la idea. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Sí. Ok, entonces las interacciones eléctricas y magnéticas van a estar íntimamente relacionadas. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver un poco de eso hasta llegar a lo que serían las ecuaciones de Maxwell, que ya me habla que básicamente es un resumen de todo el electromagnetismo. Entonces, perdón, para que tengamos una fuerza magnética, se deben crear bastantes condiciones o varias condiciones. Primero, tenemos que tener una carga eléctrica. Segundo, que esa carga tiene que estar en movimiento. Y tercero, que el movimiento de esa carga no sea en la dirección del campo magnético, sino que sea perpendicular a este. ¿Ok? Eso es un poco lo que tenemos que tener. Entonces, una carga en movimiento va a crear un campo magnético en el espacio circundante. Y el campo magnético va a ejercer una fuerza sobre cualquier otra carga en movimiento o corriente presente en el campo. La dirección del campo magnético es hacia afuera en el polo norte y hacia adentro en el polo sur. Esas son un poco las direcciones que se han establecido. Y la fuerza magnética es proporcional a la carga, al campo magnético y a la velocidad de la carga. Y su dirección es perpendicular tanto al campo como a la velocidad. En otras palabras, la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad cruz el campo magnético. ¿Ok? ¿Estamos, compañeros, compañeras? Sí, no, más o menos. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, ahorita vamos a ver un poco lo que son líneas de campo y partículas cargadas en movimiento. Ok, sí. Esperaría llegar más o menos a la filmina 20 el día de hoy. Entonces, si quieren, por el momento, hagamos un receso y nos vemos ahorita en 10 minutos para poder continuar y hacer algunos ejercicios. Entonces voy a pausar el video. Bueno, volvemos acá, entonces, y vamos a hacer un poquillo de este ejercicio. Ok, nos dicen que un haz de protones se mueve a 3 por 10 a la 5 metros por segundo. Y esos protones llevan esta velocidad. Ok. En el plano XZ. Tenemos un campo magnético de 2 teslas dirigido a lo largo del eje Z positivo.
y calcular la fuerza. Ok, en este caso podemos calcular la fuerza eléctrica, perdón, la fuerza magnética como la carga por la velocidad producto cruz el campo magnético. ¿Ok? Entonces, para hacer ese producto cruz, yo podría hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan cómo hacer un producto cruz? De física 1. Con la matriz. Con la matriz, correcto. Y JK. Ponemos la velocidad, que la velocidad sería, vamos a ver, tenemos una componente de la velocidad acá y tenemos una componente de la velocidad en el campo magnético. Entonces, esta que es perpendicular, bueno, la que va dirigida en el eje X, sería V por el seno V por De el 30 grados. seno de 30. Creo que aquí no me va a caber esa matriz. En J vale 0 y en K va a ser V cos de 30. ¿Ok? Aquí tenemos entonces que el campo magnético sería 0 en X, 0 en Y y el campo magnético en Z. Igual, entonces ponemos I, sería, quitamos fila, quitamos columna y sería 0 por B, 0, menos este por este, da 0. Entonces en I sería 0 menos J y en J sería, quitamos fila, quitamos columna. Acuérdense que iban intercalándose los signos, uno positivo, uno negativo y así sucesivamente. Entonces sería este por este, sería V sen de 30 por el campo magnético menos 0. Y en K sería 0. ¿Verdad? Quitamos fila, quitamos columna y este por 0 da 0 y este por 0 da 0. Entonces ahí encontramos ya el campo magnético. La fuerza, bueno, encontramos este producto cruz y eso simplemente lo vamos a multiplicar por la carga. Estos quedan 0, los voy a quitar. Entonces sería en la dirección menos J y sería por la carga del electrón. En otras palabras sería 3 por 10 a la 5 por el sen de 30 por 2 por 1,602 por 10 a la menos 19. ¿Ok? Que es la carga de un protón. Ok, eso está bien. Y es una forma de calcularlos. Yo les pongo otra alternativa. Sería que esta, yo descompongo la velocidad y yo sé que esta componente sería V por el seno de 30. Esta es mi velocidad perpendicular. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Profe,
Entonces, para hacer el producto cruz, yo puedo usar la ley de la mano derecha. O sea, yo dirijo mi mano en la dirección de la velocidad, que es hacia allá, y el campo magnético va hacia afuera. O sea, vamos a ver si se ve ahí, sería hacia allá y hacia afuera. Cierro la mano en la dirección del campo magnético y el dedo gordo me apunta a la dirección. O sea, vamos a ver acá. Dirijo mis dedos en la dirección de la velocidad o de la componente de la velocidad. Lo cierro en la dirección del campo magnético y el dedo gordo hacia dónde apunta. Compañeros, compañeras. Hacia menos J, profe. Hacia abajo, hacia menos Z. Entonces, de ahí saco esta dirección. Entonces sería simplemente 1,602 por 10 a la menos 19 por 3 por 10 a la 5 por el seno del ángulo por el campo magnético en la dirección menos. Que esta la podemos sacar con la ley de la mano derecha. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. ¿Está claro? Sí. Ok. Continuemos. Bueno, el campo magnético puede ser generado por ¿cómo es que se llama? Por imanes o puede ser generado por líneas de corriente, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué dirección va a llevar? Bueno, en el caso de una línea de corriente, para que lo tengamos en cuenta, ustedes estiran el dedo gordo en la dirección del campo. Sí. ¿A dónde queremos nosotros calcular las cosas? ¿Ok? Y los dedos, esa es otra forma de usar la ley de la mano derecha. La corriente va para allá. Yo quiero saber arriba dónde está el campo. Entonces, hacia donde cierren los dedos es hacia donde está el campo. Vean que los dedos se están cerrando hacia afuera de la pantalla. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces ahí. el campo magnético sale. Si lo hacemos hacia abajo, los dedos más bien entran a la pantalla. ¿Ok? Entonces el campo magnético en la parte inferior iría hacia adentro. ¿Sí? Compañeros, Sí, profe. compañeras. Ok. Y entonces, este simbolito que tenemos acá, que es un punto, va a indicar la dirección del vector. Un punto significa que sale y una X significa que entra. Eso lo podemos ver, por ejemplo, con un juego de dardos. ¿Quién ha ido a jugar dardos? ¿Quién ha jugado dardos?
Ok. Imagínense esto así. Van hoy que es viernes, bueno, ahora es que por la pandemia no se puede salir, pero antes se van ahí a un bar a jugar dardos. Ya después de unos cuantos tragos, ya la persona no sabe ni a dónde está tirando el dardo. ¿Ok? Entonces, ustedes se pueden imaginar lo siguiente. Esta es una, digamos, una forma de aprenderse esa simbología fácilmente. ¿Qué pasa si su amigo le tira los dardos y se lo... y está, ¿verdad? Pasadillo de tragos y se lo tira justo en medio de la frente? ¿Qué es lo que ven ustedes llegar? Como un circulito con un puntito en medio. Ustedes ven un punto. Ustedes nada más Ok. ven la punta del dardo donde les va a pegar. Sí, si no logran esquivarlo. ¿Cierto? Correcto. Entonces, eso significa que un punto es algo que va saliendo de la pantalla. Ahora, si usted fue ese amigo maldoso que se lo pegó, que se lo va a pegar en medio de los ojos, ¿qué es lo que ve usted? Usted lo que ve es la pluma, ¿cierto? La pluma del dardo. Sí. Correcto. Ujú. ¿Y cómo se ve la pluma del dardo? Y como un X. Exacto. Entonces, si usted fue el que mandó el dardo, es una X. Si el dardo se lo va a pegar a usted, es el punto. Entonces, de ahí vemos esa simbología. Si algo está hacia ustedes, es punto. Ya si sale de la pantalla, es un punto. Si entra por la pantalla, es una X. ¿Ok? Y esas entonces serían las direcciones. Aquí, por lo tanto, el campo magnético iría así. Sale por acá, entra por acá, aquí va para abajo y aquí va para arriba. Esa es la dirección del campo magnético. Y esas son las líneas de campo magnético. ¿Ok? Estas líneas de campo magnético lo que me indica es que en todos los puntos de esa línea, o que esa es por donde está saliendo el campo magnético. Y todos los puntos serían un valor constante de campo magnético. Y sabemos entonces que, por ejemplo, acá, en este caso, el campo magnético siempre va a ser tangencial a las líneas del campo magnético. Siempre son en la dirección tangencial. ¿Dudas hasta acá? Compañeros. Todo claro, profe. ¿Todo claro? Profe, todo claro, sí, de momento. Ok, excelente. Vamos a ver un poquito. Bueno. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver esas líneas de campo magnético que se forman si ustedes agarran un imán, una hoja y limadura de hierro. Entonces, ustedes empiezan a esparcir limadura de hierro y ahí empiezan a formarse los mapas, donde usted logra observar en el mapa las diferentes líneas de campo magnético. Ahí se pueden ir desarrollando. Okay. Nada más como para que lo tengan en cuenta. Un poco en cuenta. También se pueden usar un montón de brújulas como para ir señalando hacia dónde va el campo magnético. Pero es mejor con limadura ahí. Ahora bien,
Esa parte todavía no la vamos a usar, pero es una parte sumamente importante. ¿Ok? ¿Qué decía? ¿Qué pasaría si nosotros aplicamos la ley de Gauss para un campo magnético? Entonces ya no tenemos un flujo eléctrico, sino lo que tenemos es un flujo magnético. Entonces, la ley de Gauss, ¿qué era lo que nos decía? La integral cerrada, ¿verdad? Compañeros, compañeras. Del campo por el diferencial de área. Correcto. Producto punto diferencial de área. Pero ya no es eléctrico, sino ahora es magnético. Esto va a ser igual a la carga encerrada. Pero ¿qué pasa ahora cuando tenemos imanes? ¿Qué pasa si yo encierro aquí y hago ahí una superficie gaussiana? Ahí estoy encerrando solo el sur. ¿O qué pasa ahí? Compañeros, compañeras. Pero digamos, esa circunferencia, o sea, ¿cómo decirlo? A ver si lo puedo rellenar un toque. Ajá. Digamos, aquí está, digamos, se dice hacer la superficie gaussiana Ajá. enfrente de esto, como algo así. Sí, Y básicamente. aquí, ok. O yo Y solo aquí, quiero encerrar el sur. o solo el norte. O solo el norte. Podría. Dice, dice porque la línea de campo van de norte a sur. Entonces siempre van a pasar Pero por ¿qué esa superficie. dijimos? ¿Qué dijimos? Ah, no sabría decirle, profe. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué pasa si usted rompe un imán? Ok, digamos que si se rompe un imán siempre va a tener un norte y un sur, Correcto. independientemente. Ok. Eso es por las, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es? Ay, se me fue el, el nombre de lo que les estaba diciendo. Eh, por los, ay, déjenme revisar aquí. Spin. No, por los dominios magnéticos. No sé por qué esa palabra siempre se me olvida. Por los dominios magnéticos. Entonces siempre vamos a tener norte y sur, sin importar lo que cerremos. Y como aquí nosotros vamos a tener entonces, digamos, campos magnéticos y entonces el campo magnético siempre va a ser totalmente cerrado. Por un lado entra y por otro lado sale. Entonces, la cantidad de líneas que entran y la cantidad de líneas que salen por la superficie gaussiana siempre va a ser igual. ¿Ok? Vean que por acá entra, pero esta sale por acá. Entonces, las líneas que entran es igual a la cantidad de líneas que salen. Por eso, el flujo magnético, mediante la ley de Gauss, nos dice que eso siempre es cero, porque no existe en el universo
monopolos magnéticos. ¿Me siguen con esto? No, profe, ahí me perdió. Como no hay monopolos magnéticos, entonces yo no puedo encerrar un solo polo. Ok, ya entendí. ¿Verdad? Por eso es Sí, por sí, lo que sí. les hice un poco la analogía de las cargas con lo que es los polos magnéticos. ¿Sí? El norte podríamos decir como una carga negativa y el sur como una carga positiva, aunque en realidad no son cargas. ¿Ok? Entonces, el flujo magnético o la ley de Gauss sobre una superficie cerrada siempre me va a dar cero. Eso es lo que dice la ley de Gauss para el campo magnético. Sí. Y la razón, no hay monopolos magnéticos en el universo o no se han descubierto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Compañeros, compañeras. Porque eso es importante. No, profe, todo claro. Claro, Sí. excelente. Ok, acá sí hay algo que nos interesa y eso sí lo vamos a usar, que es el flujo magnético, pero sobre una superficie plana. Ok, no va a ser sobre una superficie cerrada, sino el flujo de una de las caras. O sea, ¿cuál es el campo magnético total que entra o que sale? Por eso, el flujo magnético se define como la integral del campo magnético producto punto diferencial de área. No sobre un área cerrada, ¿verdad? Ya les dije, sino sobre un área abierta. ¿Ok? Y de ahí, entonces, si nosotros conocemos cómo cambia el flujo con el área, eso nos da el campo magnético. Y el flujo magnético se mide en unidades de los Weber. ¿Verdad? Un Weber es el, el campo magnético por el área que está atravesando. ¿Ok? Entonces, como es un producto punto, aquí lo que me interesa, en la parte anterior, cuando estábamos viendo fuerzas, como era producto cruz, me interesaban los vectores perpendiculares. En el producto punto me interesan los vectores paralelos. O sea, este campo magnético, yo voy a sacarlo en la dirección del área. Por lo tanto, acá, si este ángulo de acá es de, vamos a ver, este ángulo es de 30, entonces a mí el que me interesa es este otro de acá, que sea perpendicular. Entonces el que me interesa es este de acá. Este ángulo serían 60 grados. Entonces, yo puedo decir que el flujo magnético en esta figura sería multiplicar el campo magnético que va en la dirección del área. Sería por el coseno de 60. Campo magnético por el coseno de 60 por el área. En otras palabras, yo puedo encontrar que el campo magnético
sería despejar esa fórmula. O sea, esto que está multiplicando pasa a dividir. Y encontramos entonces así que el campo magnético sería, bueno, el flujo entre el coseno de 60 por el área. Nos están diciendo que el flujo es de 0,9 miliweber y el área es de 3 centímetros. Nada más lo cambio a unidades de metros y unidades de Weber, y de esa manera entonces obtengo cuál es el campo magnético que está pasando ahí. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Okay. Eso nada más es meterlo en la calculadora. Otra cosa importante. Vamos a verlo acá. Si yo tengo un campo magnético uniforme, o sea, que tenga el mismo valor en todos los puntos, las partículas que entran en ese campo magnético, si el campo magnético es lo suficientemente grande, yo puedo hacer que la partícula empiece a dar vueltas. Empieza a girar. Por ejemplo, acá, bueno, esta figura, la figura B, vemos aquí un arco de electrones que está metido en una campana, ¿verdad? Donde usted le saca todo el aire y todas esas cosas para que no interfiera, y entonces el arco de electrones se va a generar un arco de electrones. O sea, los electrones se van a mover de forma circular. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Si yo tengo un campo magnético que viene entrando y tengo la velocidad hacia la derecha, entonces V cruz B me da una fuerza que va hacia arriba. Eso significa que va a tener una aceleración en el eje Y, la partícula. Entonces la partícula se va a acelerar en el eje Y. Cuando llega a este punto, la velocidad va en esta dirección y la fuerza siempre va a ser perpendicular a esa velocidad. Y así sucesivamente. Entonces, en realidad, lo que está haciendo esta fuerza que está entrando es una fuerza centrípeta. ¿Ok? La fuerza magnética sería una fuerza centrípeta que hace que las partículas vayan hacia adentro. De ahí la razón, entonces, que como la fuerza, yo la puedo ver como la magnitud de la carga por la velocidad, por el campo magnético, esto va a ser igual a la masa. Entonces, la fuerza magnética, al ser centrípeta, será igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Y cómo se obtiene la aceleración centrípeta? Velocidad al cuadrado entre el radio. Por lo tanto, de aquí yo puedo despejar las velocidades y encuentro entonces que el campo, o mejor dicho, que la masa de la partícula, no, vamos a ver, el radio de la partícula, si lo despejo de ahí, va a ser igual a ¿qué? A masa por campo, por velocidad, entre la carga por el campo magnético, ¿cierto? Este radio está dividiendo, pasa a multiplicar. Por lo tanto, esto va a estar multiplicando el radio y pasa a dividir. ¿Me siguen?
Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Sí. Entonces, de esta manera yo podría hacer un, perdón, de esta manera yo podría hacer un identificador de partículas. Si yo conozco la carga de las partículas, entonces yo podría saber la masa que tienen a partir del radio del círculo que éste genera. Eso se llama un espectrómetro de masas. ¿Ok? Y eso sirve mucho para la parte, digamos, de aceleradores de partículas o cosas por el estilo. Ahí, si quieren, me recuerdan la próxima semana. Y no sé si quieren saber un poco acerca de bombas nucleares. Sí, Claro que sí, profe. No se pregunta. Sí, les explico en sí, un par sí. de minutos cómo funciona una bomba nuclear y por qué es por lo que los terroristas no la tienen y por qué solo potencias grandes las tienen y esas cosas. Promete, profe. Sí, sí, profe. Sí, vale, voy a hablarles un poquito. Esto de acá, esto es sumamente importante en ese sentido. Digamos, las bombas nucleares, por ejemplo, voy a hablarles solo de las de uranio. El uranio va a tener 3 tipos naturales de isótopos. ¿Se acuerdan lo que era un isótopo? Isótopos eran las masas totales del uranio. Ya la masa total, o sea, la suma de protones y neutrones. Hay unos que tienen 235, hay otros que tienen 236 y hay otros que tienen 238. ¿Ok? Si no me equivoco, esos son, por lo menos ahí hay 2 de los que más abundan en la naturaleza. Bueno, de los que se encuentran en la naturaleza. ¿Ok? El uranio que más se encuentra en las minas, que es donde está, digamos, en Medio Oriente, hay montones de minas de uranio. Entonces, ¿por qué ellos no tienen armas nucleares? ¿Nunca se han preguntado eso? Compañeros, compañeras. El asunto es que más de un 90% de uranio 238 es el que se encuentra en la naturaleza. Del 235 apenas hay un 0,07. Bueno, ahí menos de un 7%. No, creo que es un 0,7% de uranio 235. Del uranio 238 hay un 99%. Y del 236, casi no hay nada. Creo que es un 0,01%. Este es 99,3. Algo así es lo que se encuentra en la naturaleza. ¿Ok? El asunto, ajá. No, que sí está claro. Ok, el asunto es el siguiente. El uranio 238 no sirve para bombas nucleares. El 236 básicamente estalla espontáneamente. Entonces, el único que funciona para tener bombas nucleares es el uranio 235. Una bomba nuclear para poder hacerse es lo más fácil del mundo.
Es más difícil hacer una bomba de dinamita que una bomba nuclear. ¿Sabían? Compañeros. Lo difícil de una bomba nuclear es que no estalle. Eso es lo difícil. El asunto es que hay una cuestión que se llama la masa crítica. Que esa masa crítica es que si usted reúne un poco de uranio, la masa crítica del uranio anda entre 1 y 2 kilogramos. Y con eso estallamos medio país, medio Costa Rica. El asunto es que usted necesita uranio 235 y unirlo. Si ustedes juntan 2 kilos de uranio, en pocos segundos ya no existe todo el estado donde ustedes están. ¿Sabían eso? No. Por eso les digo, es lo más fácil de hacer. Con solo agarrar y unirlo y ponerlo en algún, bueno, unirlo, con solo que esté unido ese uranio, de eso es la bomba nuclear. Y estalla en cualquier momento. Porque lo que agarran es que empiezan, viene un neutrón lento, se une a algún átomo de uranio, forma uranio 236, y ese uranio 236 básicamente estalla. Se fisiona. ¿Ok? Entonces, esa fisión produce 3 neutrones lentos, que esos 3 neutrones lentos se vienen al átomo 235, forman a 236 y vuelven a estallar. Y así sucesivamente. Y como estalla un átomo, después estallan 3, después 6, 3, después 9, después 18 y al final eso se acabó. Eso es una bomba nuclear. Está fácil de hacer, ¿verdad? Sí. Ok. El problema, por eso digamos, la de Hiroshima, si no me equivoco, fue la de uranio. La de Hiroshima no estalló cuando la bomba tocó el suelo. La de Hiroshima estalló, creo que fueron 20 metros o 100 o 50 metros en el aire. O sea, ni siquiera tocó el suelo. Y eso, básicamente lo que tenían era la bomba, hacer un contenedor donde por acá ponemos uranio, por acá ponemos uranio y básicamente quitamos el contenedor, se junta todo el uranio, ¡pum! Estalló. ¿Ok? Igual, digamos, esa ha sido una de las mayores catástrofes en la historia, pero así es como funciona. El problema es que solamente tenemos un 0,7%. Para que la bomba funcione, yo necesito cerca de un 80% de ese uranio. Y para poder tener una central nuclear para sacar energía y tenerlo controlado, yo necesito aproximadamente un 35% de ese uranio. Y aquí, ¿verdad? En 2 minutos voy a decirles un poco qué es lo que sucede. Lo que pasa acá es que para poder tener este 80% o para poder tener este 35% para hacer energía, lo que tengo que hacer es deshacerme del uranio 238. O sea, en una tonelada, yo si acá, en una tonelada de uranio natural, si acaso puedo sacar unos 100 gramos de uranio. ¿Ok? Porque la mayoría es 238. El problema, y por eso es por lo que es tan difícil y tan caro hacer, es que cómo separo uranio de uranio.
compañeros. Eso es muy difícil. Entonces, la forma para separar uranio de uranio, lo que podemos hacer es, ok, yo cargo el uranio, lo mando por una maquinita de estas y viene acá el 236, por acá el 235 y por acá el 238. Entonces, al pasar por un campo magnético, al tener una masa menor, el radio va a ser más pequeño. Y entonces yo puedo tener aquí un contenedor y aquí estoy recogiendo el uranio 235. Mientras que aquí estoy recogiendo el uranio 238. ¿Lo ven? Sí, profesor. ¿Ya vieron por qué les hablé de bombas nucleares? Para relacionarles con el tema. ¿Ok? Entonces, ese es un poco lo que sucede ahí. Y eso es como para que entiendan un poco esta parte de lo que son, ¿verdad? El campo magnético, algunas de las utilidades. Eso que estamos haciendo ahí es un separador de masas. Igual yo puedo agarrar diferentes sustancias y de acuerdo a la masa que tenga cada una de las partículas, lo paso por un campo magnético y con eso puedo saber entonces los porcentajes de ciertos elementos o de ciertos compuestos que tenga alguna cosa. Eso se llama entonces un espectrómetro de masas. Bueno, vea, ya son las 5:03. Entonces, cualquier cosa, ahí los veo. La otra semana, ¿qué? ¿2 clases o una? ¿Qué quieren? Yo creo que con una está bien, profe, para el miércoles Sí, utilizarlo profe. para ver el material y luego la clase del viernes. Ok. Entonces ahí vemos cualquier cosa, si no yo les escribo. Más que todo como para hacer más ejercicios, era que se podrían hacer las dos, pero ahí el miércoles nos estamos hablando cualquier cosa. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta Bueno, luego. Buenas tardes. compañeras, buenas tardes, nos vemos y sí los dejo porque ya empezó la otra clase, entonces nos vemos ahí la otra semana.